Buenas, buenas. Nosotros somos Pajas y Verdades. Hoy un podcast atípico. Cuando digo nosotros es porque Christopher está su alma acá a la par porque ya murió de coronavirus y me tocó a mí estar solito otra vez. Pero pues aquí estamos intentando grabar un nuevo podcast. Les juro, llevo una hora intentando darle este toque de seriedad a este tema, no porque sea serio, sino porque era una leyenda y tenía pensado, pues, relatárselas de una manera así que diera miedo o terror. Y no puedo, se los juro, me cago en la risa yo solito. Y pues nada más, quería hacer esta aclaración porque ya tengo una hora de estar intentándolo, no puedo. Y pues lo voy a hacer así normal, riéndome y trabándome a leer porque al parecer me trabo mucho. Pues nada más, quiero invitarlos a que se unan a nuestras redes sociales. Estamos como Pagas y Verdades en Facebook, en Instagram, en YouTube, también Spotify y todas las aplicaciones de podcast. También estamos en Twitter como y-pajas. Y pues nada, este es un tema que es muy oriundo de donde nosotros somos, que es en Quetzaltenango, aquí en Guatemala, Shelita Linda. Esta es una leyenda urbana, se podría decir, de acá de Quetzaltenango, que involucra a dos de los grandes institutos de educación básica y de diversificado. Eh, lo explico esto porque tenemos, gracias a la audiencia que está fuera de nuestro país, gente de México, gente también de Estados Unidos, Ecuador, también hay de Perú, entonces también de España, perdón, si se me va algún país, perdón. Eh, es más que todo para explicar el contexto. Entonces esta es una leyenda, vamos a relatarla, como le digo, voy a intentarlo hacerlo lo más serio posible, pero no puedo, lo juro, perdón, mucha, serio, se los juro, no puedo. Y voy a intentar relatarla lo más aterrador que se pueda, perdón si no se puede. Y después de eso vamos a indagar un poco sobre la historia y qué tiene de verdadero esta leyenda, si es verdadera, si no es verdadera, qué es lo que puede uno verificar en el sentido de que que contrasta o que está plasmado en un papel como algún documento, algo que lo pueda respaldar es la palabra. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta historia. Espero que no me odien por cagarla, perdón. Y pues un saludo a todos. Espero que estén bien. Siempre aténganse a lo que dice sus diferentes gobiernos. Por favor, cuídense del coronavirus y siempre estamos para cualquier cosa acá. Siempre nos pueden escribir y nosotros les respondemos. Muchas gracias y vamos a empezar. Cuenta la leyenda que en Quetzaltenango hace más de 100 años, en la segunda mitad del siglo XVIII, se formaron dos grandes edificaciones que la Iglesia Católica había destinado para un convento de monjas y el otro para un seminario para los jóvenes que querían llegar a ser sacerdotes jesuitas. Debido a que en ese tiempo la ciudad de Quetzaltenango no era lo que es hoy, todavía estaba despoblada. Pasaron muchos años estas dos estructuras con los religiosos y religiosas habitándolas. Luego, después de esto, por cuestiones del destino, cerraron las instituciones religiosas, pasando las grandes estructuras a manos del Estado, donde posteriormente se convertirían en institutos públicos, uno para varones denominado El Limbo y otro de señoritas que pasó a llamarse Inso. Con el pasar de los años las estructuras empezaron a deteriorarse,
Cuentan muchos exalumnos de las primeras décadas de 1900 del siglo XIX que los profesores les tenían terminantemente prohibidos ciertos sectores de los edificios. Con el tiempo la disciplina fue mermando y grupos de jóvenes del limbo encontraron túneles que parecían estar secretos. Nadie quería entrar en estos. Todos tenían miedo, ya que no había luz, y cada que bajaban se sentían como las ratas pasaban entre sus piernas. Algunos aseguraban que se oían voces, como susurros indescifrables. Podían sentir de que los estaban observando. Una aura pesada se podía sentir en el túnel. Pero ante las burlas de que nadie era lo suficientemente hombre, todos decidieron entrar. Los 5 jóvenes empezaron a descender poco a poco, paso a paso. Solo podían oír su aliento y el de sus compañeros. Ya habían empezado a entrar en lo más oscuro del túnel, pero su orgullo machista no les dejaba dar marcha atrás. Sus pupilas dejaron de ver la luz, sus oídos estaban alerta. Se oía la respiración propia y la de los acompañantes. Podían sentir las ratas en sus piernas. Sabían que algo no estaba bien en ese lugar. Ya no podían ver nada delante de ellos, cuando en eso una voz les grita: ¡Jóvenes, salgan! Todos gritaron y salieron corriendo al principio del túnel, solo para encontrarse con un maestro, el cual los regañó y castigó. Todo quedaría así. Los jóvenes se jodían entre ellos en las clases, diciendo: vos, Raúl, fuiste el más hueco, el que menos entró y salió corriendo. Raúl le replicaba: vos, Julio, su hermano, que gritaste puro culito, yo creo que hasta te cagaste. Napoleón, que compartía clase y se sentaba a la par de estos muchachos, le preguntó de qué hablaban. Ellos le contaron con lujo de detalles y agregaron bromas de quién era el que más tenía miedo. En eso, los 5 jóvenes, Raúl, Julio, Sergio, Ramón y Luis, quedaron de ir otra vez e invitaron a Napoleón, que se negó, lo que lo hizo objeto de burlas. Napoleón tenía una novia que se llamaba Esperanza, que estudiaba en el INSO. En el INSO cuentan las chicas que debajo de unas gradas que se encuentran en el instituto también encontraron otro túnel. Las señoritas, o disque señoritas, empezaron a entrar quitando los estorbos que se encontraban en la entrada e impedían que pudieran seguir avanzando. Quitaban puertas, escritorios viejos, metales oxidados. Nada parecía ser reciente. Se podía oír solo su aliento y esfuerzo al quitar las cosas, ya que pesaban y estaban totalmente desordenadas. No sabían qué encontrarían después de los escombros, pero su aire de juventud y su curiosidad por ser chutes, donde nadie las estaba llamando, hizo que siguieran saltándose 2 o 3 clases. Finalmente terminaron, pero estaba muy oscuro. Nadie se atrevió a dar más de 3 pasos adentro del túnel. Decidieron que ya era tarde y no eran nada pendejas. Entonces dijeron que tenían que tener luz para entrar. Al otro día, en el segundo periodo, lo iban a intentar con linternas sin candelas. Así habían quedado. Ese día, a la hora de salida, Esperanza le comentó a su novio Napoleón lo del túnel. El joven, que unos días antes había oído cómo sus amigos de la clase se metían en el túnel del limbo, se sorprendió y le comentó que en su instituto también había un túnel que era oscuro y del que nadie tenía información. Incluso los maestros le habían dicho que no se metieran allí, porque encontrarían cosas que los afectarían mentalmente. Al otro día las chicas tuvieron que olvidarse del túnel, ya que sin previo aviso llegaría el supervisor departamental de educación de ese entonces, por lo cual donde estaban los túneles no era accesible y desde la hora de entrada las hicieron formar filas para un acto cívico. Mientras tanto, el novio de Esperanza, Napoleón, le comentó a sus 5 amigos lo que había dicho su novia. Entonces empezaron a creer que por la cercanía del INSO y del limbo
y por el pasado del cual se hablaban muchas historias, podría estar algo relacionado con esos túneles. Los jóvenes le encomendaron a Napoleón que le dijera a las amigas de su novia Esperanza que se juntaran en el Café Berna. Era una excusa nada más para que se conocieran entre todos y a ver qué salía, porque Ginzo y el Limbo están conectados. Al final sí pactaron verse 2 días después. Se juntaron los 10 jóvenes y se propusieron llegar hasta el final de los túneles y a ver si estaban unidos y si podrían en serio estar conectados según las tradiciones orales de sus padres y abuelos. Pura paja nada más de quererse seguir viendo y ligarse entre ellos, pero esa era la excusa, huevos. Quedó pactado para el miércoles de la siguiente semana a las 2:30, ya que en los institutos se estudia por las tardes. A las 2:30 se dirigieron a las entradas de los diferentes túneles. Las chicas vieron que estaba otra vez la entrada tapada por las cosas viejas, pero ellas se habían comprometido, así que empezaron a quitar lo más rápido posible. Lo lograron en 15 minutos. Esperanza tenía miedo, pero sabía que Napoleón también lo intentaría, y solo por ella. Así que entró. Con lámparas y velas caminaban y gritaban cada vez que encontraban el cadáver de un animal muerto o una rata viva. 2 de las chicas vomitaron debido al olor asqueroso que emanaba de los cadáveres. Sentían que se les iba el aire, tenían miedo, se agarraban una a la otra de la mano. No sabían a dónde iban, pero avanzaban en el túnel. El túnel no era tan pequeño, podían caber 2 personas juntas y sobraba un poco de espacio. Así que María y Mercedes iban adelante, atrás, Lucía y Sofía, y de último, Esperanza. Estaba tan oscuro que no podían ver muy a lo lejos, a pesar de llevar iluminación artificial. Del otro lado, los jóvenes habían pagado a 2 de sus amigos para que se golpearan justamente a las 2:30 para que ellos se pudieran escapar y meterse en el túnel. El plan le funcionó y fueron rápidamente. Quitaron la poca resistencia que había, encendieron sus linternas y empezaron a entrar rápidamente. Iban caminando despacio, con miedo, pero nadie se animaba por las burlas a desertar. Además, tenían miedo de ser el único que desertara y tuvieran que regresar solos. Napoleón lo había hecho solo por Esperanza, para demostrarle que era un hombre valiente. Después de unos 15 minutos se toparon con una pared de tierra, ya que habían recorrido varios metros en el túnel. No sabían qué hacer. En ese tiempo no habían celulares ni cómo comunicarlo, así que pensaron en volver. Eso le estaba pasando a las niñas del Inso. No podían comunicarse con los del Limbo para decirles que la pared de tierra no las dejaba avanzar. Pero Mercedes intentó quitar la tierra y vio que estaba suave y dijo: ni modo que nos vamos a quedar con la gana, mucha, quitémosla con las manos. Y así lo hicieron. Del otro lado también habían llegado a una puerta los jóvenes, con candado, pero ya sin resistencia por el tiempo y la humedad en la que se encontraban. Decidieron tirarla patadas y así lo hicieron. Al oír las voces, las chicas les gritaron y ellos pudieron oírlas. Ellos entraron, querían correr a donde oían las voces, pero no pudieron. Al alumbrar con sus linternas, se dieron cuenta de que el lugar a donde habían entrado era algo siniestro. Había pequeños esqueletos de personas adultas también, utensilios médicos. El lugar apestaba horrible. También había un esqueleto de perro encadenado a la pared. Los malditos lo habían dejado como un guardián que había muerto, seguramente de hambre y de sed. Los jóvenes gritaban y lloraban. Napoleón le gritó a Esperanza que se regresara al instituto. Ellas oían cómo gritaban los jóvenes y salieron corriendo sin saber el porqué. Los jóvenes corrieron a todo lo que daban hasta que por fin pudieron salir del túnel. Llorando,
Ante los profesores les dijeron parte del hallazgo. Los profesores, sin creerlo, entraron y lo verificaron. Habían osamentas de mujeres y de pequeños recién nacidos, también fetos guardados en envases de vidrios. Llamaron a la policía, que llegó rápidamente, y se hicieron las investigaciones donde se encontraban ropa de religiosos y religiosas, utensilios médicos oxidados, fetos, sangre en las paredes, camas que servían para velar a las enfermeras y las capillas del hospital. No sé qué quise decir ahí, pero ustedes sigan ahí. Todo era horrible. Ahí se pudieron dar cuenta que las leyendas eran ciertas, ya que habían encontrado los túneles secretos entre el limbo y el inso, que antes fueron el hogar de religiosos y religiosas. Se dice que cavaron los túneles para poder encontrarse en una sala de estar común, donde debido a la época y a que eran religiosos no podían frecuentarse. Ese era su secreto. Se juntaban allí para tener relaciones sexuales, incluso orgías, de las cuales las religiosas salieron preñadas. Y para evitar un escándalo, allí mismo con utensilios sin desinfectar, sin anestesia y sin ningún conocimiento médico, les practicaban un aborto. Así, muchas de las religiosas murieron desangradas, otras agonizaron durante días antes de que la Santa Muerte llegara por ellas. Hubieron muchos rumores en el siglo XVIII de que esto sucedía, pero nadie lo confirmaba. La población siempre cuestionaba y preguntaba a las autoridades eclesiásticas sobre los y las religiosas que ya no volvían a ver, a los cuales los religiosos lo único que decían era que se había cambiado a otro convento o a otras iglesias por parte del obispado. Ante esta negativa de poder corroborar si era cierto o no lo que decía la diócesis, ellos no insistían y confiaban en la declaración de las autoridades eclesiásticas. Aquello que se había descubierto era un escándalo. Las autoridades empezaron a investigar. Se encontraron con que no solo había túneles del inso y el limbo, sino que también había otros que llevaban al altar mayor de la iglesia de la catedral de Quetzaltenango. La iglesia, al enterarse de las investigaciones, censuró todo y amenazó a las personas involucradas, tanto las autoridades de los establecimientos educativos como las autoridades encargadas en el caso, que no dijeran nada a la prensa, porque si no iban a tener grandes consecuencias. A los alumnos involucrados se les amenazó junto a sus familias, pero cometieron un error. La iglesia solo sabía que los alimbos del Imbo habían sido los que entraron a los túneles. Nunca se enteraron que las alumnas del INSO también habían entrado y estas no fueron amenazadas. Sin embargo, Napoleón, que era de Huehuetenango y que había venido becado a Xela por parte del Estado a estudiar en el Limbo, sí estaba psicológicamente muy afectado, al igual que sus compañeros, que habían estado solo un momento, pero habían visto algo que jamás imaginaron. Lo que empezó como un simple juego se había vuelto una desgracia para la psique de estos jóvenes, que tenían problemas para estudiar, dormir e incluso comer después de lo ocurrido. Esperanza fue a visitar a su novio casi un mes después de los hechos, ya que ellos estuvieron detenidos una semana. Napoleón le contó lo de las amenazas y Esperanza sabía que sus amigas no habían podido entrar a la sala común donde los jóvenes encontraron esas cosas horribles. Pero sus amigas ya habían corrido la voz de que algo había pasado, de que los jóvenes gritaban llenos de terror. Napoleón le dijo: «Por favor, Esperanza, diles que no divulguen nada. Tememos por nuestras vidas». Esperanza le dijo: «No hemos dicho más de lo que vimos, que fue nada más la entrada del túnel y que no pudimos avanzar porque estaba cerrada con tierra». Ya era tarde para calmar los rumores. Toda Xela sabía de los túneles y pedía a las autoridades explicaciones.
La iglesia movió todo su poder para no caer en un escándalo y siempre lo negó, porque siempre niegan todo, porque o violan niños o tienen redes de pedofilia, pero siempre lo niegan y lo censuran. El limbo y el inso escondieron los túneles, convirtiéndolos en basureros donde dejaban toda la chatarra de los escritorios metálicos que ya se habían oxidado. Nadie más quiso hablar del tema. Con el tiempo, Napoleón y Esperanza se casaron, tuvieron 4 hijas, las cuales estudiaron en el INSO y oyeron los rumores. Al preguntarle a sus padres, ellos negaron conocer el tema. A Esperanza, tiempo después, se le diagnosticó una grave enfermedad terminal que no la dejaría vivir mucho. Era cáncer de seno. Junto a sus nietos, les contaba las historias de terror. 2 semanas antes de su muerte, la que ella ya presentía junto a sus nietos, y les volvió a contar las historias de cómo era Quetzaltenango cuando ella era joven. Ella finalmente les contó la verdad. Llamó a su esposo Napoleón y juntos les contaron lo que habían vivido y lo que habían visto, confirmando lo que por años en esta ciudad se habló. Los túneles del Imbo y del Inso sí existieron. No se sabe si existen y si encontraron muchas osamentas de niños ilegítimos abortados cruelmente de sus madres religiosas, aborrecidos por sus padres que todos los domingos hablaban de amor a la familia y de amor de los padres hacia los hijos. Nunca hubo capturas, nunca hubo alguna consecuencia legal contra nadie. La iglesia lo ocultó todo y solo quedó el horrible recuerdo de los que vivieron de los que lo vivieron y los investigaron. Al día de hoy todavía se pueden encontrar las entradas a los túneles, pero no se puede explorar, ya que a pocos metros de haber entrado se encuentran paredes de cemento que impiden que puedan pasar. Y esa fue la pequeña leyenda. Le agregué un poquito más de cosas porque estaba muy pequeña y usualmente usamos más o menos 1 hora para nuestros episodios. Bueno, ahora vamos a ver lo que tiene de real esta leyenda. Vamos a empezar con un poco de historia. El Limbo antes era un colegio que se llama San José. El liceo pasó después de mucho tiempo a manos de 2 padres jesuitas. Después se volvió el Limbo. Se han resumido, de verdad, porque tampoco les puedo dar fechas, pero no los quiero aburrir mucho. Donde hoy está construido el Limbo y el Parque 10 de Mayo son restos del cementerio colonial del Cantón San Nicolás, así se llamaba en ese momento esa parte de la ciudad, Cantón San Nicolás, porque no era algo céntrico. Y entonces en este cementerio colonial era donde estaban enterrados los infantes, debido a que la época donde ellos nacieron, o sea, los niños nacieron, donde había mucha enfermedad común y la medicina está poco avanzada, morían mucho en los primeros días o no más solo al nacer. En 1524, la primera ermita que está donde está ahora el gimnasio quetzalteco y también el terreno donde está la escuela Enicón López, antes no había calle ahí, supuestamente era un terreno nomás para la ermita, fue construida ahí. Después de eso, en el transcurso del siglo XVI se levanta la ermita San Nicolás, que es donde se encuentra el Parque 10 de Mayo. Es el primer cementerio formal y esos túneles son catacumbas, pero no tienen conexión con el INSO. Sí existen, pero no tienen conexión. Sí, también se encontraron cuerpos de infantes, incluso cabe la posibilidad de que todavía hayan, pero no porque son hijos de padres y de monjas teniendo sexos y orgías, sino más bien porque es un cementerio. Entonces obviamente es un cementerio y en ese momento morían muchos bebés, entonces por eso es un cementerio de infantes, por eso había tantas tumbas de niños pequeños y de recién nacidos,
no era porque los abortaran, o era porque, bueno, tal vez lo podrían abortar en algún caso, ¿verdad? Pero no era de padres ni tampoco de monjas, o sea, no tiene nada que ver con la iglesia. Eh, no lo digo yo, esto lo dice el historiador oficial de Quetzaltenango, Francisco Cajas Obando, y esta historia le cuenta al periodista Berson Gramajo. Les quiero recomendar ese podcast, que también hace eh, gran mención de la historia de Quetzaltenango. Es un podcast directamente sobre la historia de nuestro bello municipio. Y ellos no son vulgares como nosotros, tampoco dicen estupideces como nosotros. Es un podcast serio de historia de nuestra bella tierra. Así que vayan a escucharlo. Se llama Cajas de la Historia. Está disponible en todas las aplicaciones de podcast. Y bueno, nada más les agradecemos mucho que hayan escuchado este pequeño episodio. Debido pues a que estoy solo, me lo aventé solo. Estamos haciendo lo posible para que podamos grabar con Christopher vía internet, pero tenemos que hacer todavía las pruebas y todo es por el coronavirus. Por favor, hagan caso a las indicaciones del gobierno. Quédense en su casa, escuchen los podcasts, escuchen todos los podcasts que puedan. Ahí nunca se van a aburrir, siempre van a tener algo interesante que descubrir, que oír y con qué reírse también. Entonces, nada más, los apreciamos mucho, los queremos mucho. Otra vez esperamos que estén bien y que a toda la banda de Shela, por favor, quédense en su casa, no sean necios cerotes. Y a todos los que nos oyen alrededor del mundo, pues gracias por seguirnos oyendo, ya sea en nuestras redes sociales, Pajas y Verdades, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify y todas las aplicaciones de podcast, y en Twitter @y_pajas. Entonces nada más, Mauro les hablo porque estoy solito y espero que lo hayan disfrutado. Cualquier sugerencia saben que estamos completamente abiertos. Hoy no hubo tanta vulgaridad, no sé por qué, pero disculpen la narrada que supuestamente daba miedo, pero no sé, a mí me da risa, muchas, se los juro, me caga la risa. Pero bueno, que estén bien. Gracias muchachos y siempre nos estamos viendo. Adiós.